nos encontramos nuevamente en Vox Populi, como siempre en la dirección Marcelo Sagredo, en la conducción quien les habla Gonzalo Gutiérrez, y como panelista estable tenemos a Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl y también por la página de Facebook Ser Valparaíso. Estamos en el Club Alemán de Valparaíso, ubicado en el pleno centro de Valparaíso, ¿cierto? Salvador Donoso 1337. Aquí se ofrece un servicio de restaurante y también se dispone de amplios salones para eventos sociales y culturales. Está entonces en pleno centro de la ciudad Puerto. Recordemos que el Club Alemán fue fundado el año 1838. Hoy día está con nosotros aquí Mirta Crobeto Matassi, doctora en Políticas y Gestión Educativa de la Universidad de Playa Ancha, magíster en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos de la Universidad de las Islas Baleares, España, profesora titular académica del Departamento de Salud, Comunidad y Gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLA, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y es socia fundadora del Foro Regional del Cáncer. ¿Cómo se encuentra, señora Mirta, para que conversemos aquí con Manuel Tovar? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación, Gonzalo, a esta conversación de temas que son de importancia para la población, no solo para la población, para todos nosotros, así que muy agradecida de la invitación para conversar estos temas. Ya, Manuel, conversemos entonces con ella. Conversemos. Claro. Sí, oye. No, estoy muy contento de tener esta conversación con Mirta Crobeto. Con ella fundamos el Foro Regional del Cáncer en un tiempo en que el cáncer no era la primera causa de muerte, sino que era la segunda, pero estaba ya con la posibilidad de ser la primera causa. Ahí tuvimos la iniciativa con Mirta de crear este foro que tenía su referente en Santiago, con el doctor Jorge Jiménez de la Jara, ¿no es cierto?, que es el presidente aún del Foro del Cáncer. Y aprovecho la oportunidad, antes de entrar, digamos, con los temas que domina Mirta, de decir que tenemos el 24 de noviembre el lanzamiento del libro de Carolina Goich sobre la Ley Nacional del Cáncer. Así que están invitados todos quienes estén interesados, digamos, en esta terrible enfermedad que es el cáncer. Y vamos a conversar con Mirta algunos de esos temas, digamos, probablemente en el segundo capítulo, pero ahora, Mirta, queremos conversar contigo el tema, el gran tema, diría yo, de la crisis alimentaria, porque resulta que en Chile, en un tiempo, se habló de que Chile era potencia agroalimentaria, ¿ah? Y entonces, de potencia agroalimentaria empezamos a hablar de la seguridad, la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo se explica, digamos, esta situación, digamos, ¿no es cierto?, de estos grandes títulos que no se explica, digamos, de potencia pasamos al tema de la seguridad? Bueno, mira, creo que bueno que estemos tocando este tema, porque ciertamente Chile tiene un gran potencial agroalimentario y es muy bueno que se intensifiquen y haya una política clara respecto a todo lo que Chile puede aportar al mundo en términos de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Y en un momento, ¿no es cierto?, Chile, como parte de su política, exportemos y lo que necesitemos en algunas áreas estratégicas, compremos, tengamos divisas para eso. Pero a través del tiempo hemos ido viendo, y la pandemia y la guerra en Ucrania nos ha dado en evidencia que no solo basta eso, ¿no es cierto? Chile tiene que tener una política orientada a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria, que son dos conceptos que se complementan y que no lo dejan afuera el tema de que Chile sea y siga siendo un gran exportador de alimentos. Pero la seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, para que entendamos lo que eso significa para todos nosotros, es asegurar que los alimentos que la población necesita, un individuo, una familia, estén en todo momento disponibles
en cualquier lugar en que estemos y que además asequible, o sea, podamos acceder a ello, de disponible y asequible. Y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder insertarnos adecuadamente con un nivel nutricional adecuado en lo que tengamos que hacer para aportar a la sociedad. Y por otro lado, el tema de la soberanía alimentaria viene a decir, bueno, ¿qué es lo que nuestro país debe tener en forma autónoma? Es una parte de la soberanía alimentaria, a fin de que si enfrentamos alguna situación de emergencia, como pasó con la pandemia, se recordarán ustedes que no había legumbres, que es un tremendo alimento, y que se incluyeron en las canastas, ¿no es cierto?, para las poblaciones que estaban con problemas de seguridad alimentaria, pero no estaba el producto, hubo que importar mucho más, ¿no? Entonces quedamos frente a una vulnerabilidad en alimentos en que nuestro país debe ser autónomo, y eso no implica que no se va a seguir exportando, que no vamos a seguir aportando al mundo en lo que somos, que tenemos los recursos naturales para eso, pero hay que racionalizar, hay que ir hacia el concepto de decir en la seguridad alimentaria aquellos alimentos básicos que la sociedad debe tener en todo momento, en todo lugar, frente a cualquier crisis, y soberanía alimentaria para que esos productos, que es parte de una política que debiéramos de tener, sean definidos estratégicamente. Por ejemplo, una legumbre, un cereal, ¿no?, que son parte importante de la alimentación diaria de la población. Ahora, fíjate que hablando de las legumbres, yo te he escuchado en otras exposiciones que tú has hecho, otras conferencias, porque tú eres experta internacional en este tema. Entonces, que en el caso de las legumbres, el consumo de legumbres ha ido bajando. ¿Es tan así esto? Claro, fíjate que entre el año 87 y el año 97, que son los datos en que yo trabajo las encuestas de presupuesto y gastos familiares para mirar cómo ha evolucionado el consumo en base al gasto de los hogares. El producto que más bajó y que se ha mantenido la tendencia fueron las legumbres, casi un 50%. O sea, si decirlo en términos prácticos, si comprábamos 2 kilos de poroto en ese año, a los otros años en que se mide esto, se compraba 1 kilo, y así sucesivamente. ¿Pero por qué pasa eso, yo? Pasa porque hay un tema cultural. O sea, hay un tema cultural, la publicidad, y además que vamos pensando en esa época, y hoy día está masificado, hay alimentos que nos dan un valor agregado desde el punto de vista social, ¿no? Tenemos expectativas de consumir ciertos alimentos que consumen los que tienen más capacidad de compra versus aquellos que no tienen esa capacidad de compra, entonces lo ven como algo a lograr, aspiracional, ¿no? Aspiracional. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con las legumbres en nuestro país? Que éramos un buen productor y consumidor. No, comer poroto es comer de personas que no pueden comprar, claro, es derroto, no pueden comprar carnes, por ejemplo, ¿no? Entonces empezó eso en su momento, y vino también el tema de la gran cantidad de publicidad, ¿no es cierto?, de los agroproductores a nivel mundial, ¿no es cierto?, con la apertura de Chile al mundo, empezamos a tener acceso a un montón de alimentos que antes no teníamos, claro, ¿no? Y una gran publicidad y marketing y transformación de los alimentos. O sea, los alimentos naturales fueron quedando de lado para irrumpir, ¿no es cierto?, con el consumo de alimentos ultraprocesados, que hoy día el gasto más del 50% se gasta en esos alimentos, y en algunos sectores más, ¿no? Entonces van desplazando a los productos naturales, que son especiales para mantener una salud, por estos otros alimentos que tienen mucha publicidad, son muy atractivos, son a veces de bajo costo, tienen buenos sabores, buenos aromas, pero todo es artificial, por así decirlo, son mezclas de productos, claro. ¿Te fijas? Ahora, por ejemplo, Mirta, hablemos de también que pareciera ser que pasa lo mismo con el pescado. Bueno, claro, el pescado
nosotros, zona costera, tenemos problemas de acceso al pescado y disponibilidad, ciertamente, ¿no es cierto? Faltan cadenas a nivel poblacional, ¿no es cierto? Que hubiera campañas de pescado, como hubo en algún momento de nuestra historia, ¿no? Hubo. Pero eso significa política pública. Pero tenemos que pensar que en ese contexto nuestro consumo de pescado es bajo. Y el pescado, ¿no es cierto?, los pescados grasos sobre todo son un protector cardiovascular importante. ¿Pero a la gente no le gusta el pescado entonces? Yo creo que a la gente le gusta el pescado, pero hay un tema cultural que se repite. No como pescado porque no le gusta, no le demos pescado porque no le gusta. Es algo que se va repitiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense ustedes que hoy día, dentro de un aporte de industria alimentaria, los pescados enlatados, el jurel. El jurel. ¿No es cierto? Rico. El rico jurel. Una lata de jurel es asequible, no tiene un costo alto, claro, vale menos que una bebida gaseosa, un tarro, la vieja, ¿no es cierto? Y podemos consumir ese tipo de pescado enlatado, que si no tenemos el fresco, podemos consumir ese. Entonces, hay que promocionar. Fíjate que aquí ha habido, y no estoy haciéndole publicidad, pero algo Jurel, que claro, he querido felicitar a esta industria que ha puesto, no lo he visto, pero lo he leído, en algunas estaciones del metro, un expendidor de tarros de jurel. Entonces lo encuentro fantástico. ¿Cómo te fijas? Hace un acceso más fácil a las personas, porque de repente tú vienes del trabajo y dices, hoy tengo que cocinar, ¿qué hago? Claro. Sumamente práctico. Oye, tantos diferentes tipos de pescado, porque oye, tenemos el otro día probé un pescado tan rico como la palometa, por ejemplo. Claro. Me encantó, y porque la gente piensa, digamos, en un solo pescado, parece. Claro, lo que pasa es que también tienes ahí, si hablamos como para un consumo masivo, tienes que pensar en el precio, ¿no es cierto? Precio-producto, ¿no? Y ciertamente hay pescados que tienen un valor mayor, pero hay otros que los podemos acceder, y unos son los enlatados y otros, si vienes a los lugares donde se vende más directamente y fresco el pescado, puedes tener también un precio menor. Pero si lo que se dice es que el precio del pescado es alto, tenemos la opción del enlatado. ¿No? Y si vivimos en la costa, bueno, una buena forma también de bienestar en los tiempos que tengamos, porque ciertamente los tiempos son escasos, ¿no es cierto? Bueno, algunos sectores en donde podamos ir a pescar. Claro. También, po. Mira, me recuerdo que tú trabajaste en Mirta y fuiste una de las principales asesoras en esta materia de la canasta popular. Eso quería preguntar, la canasta popular, ¿qué consiste? Ahora, este último tiempo parece que hubo una entrega de esa canasta. ¿Qué nos puedes hablar, digamos, sobre esto, digamos? Mira, lo que yo trabajé fue en la definición de la canasta básica de alimentos, que es la que se usa actualmente para políticas sociales, la que nos sirve para determinar la línea de la pobreza y la indigencia. Ahí es importante conocer el tema de la canasta representativa, que es la que se usa, ¿no es cierto?, en que la metodología, pero para explicarlo muy fácilmente, claro, uno mira cuál es, dentro de los quintiles de ingresos que te entrega la encuesta de presupuesto y gastos familiares, porque esa es la fuente básica, hace el corte para entregar 2.000 kilocalorías para en la suficiencia nutricional. Cuando se hace ese corte en el quintil que lo logra, ahí se toma de referencia. Se hacen algunos ajustes, ¿no? Porque en esa canasta representativa, que es la que se valoriza, incluye lo que la gente consumimos habitualmente. Dentro de esos consumos, por ejemplo, están las bebidas gaseosas, ¿no? Se valoriza lo que se consume en bebidas gaseosas, lo que consumimos en snack, lo que consumimos en galletas, varios productos que, si uno lo mira ahora como desde el punto de vista alimentario nutricional, no son necesarios para una buena nutrición. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a decir, sí, hoy día estamos con un valor de la canasta sobre 60.000 pesos. Pero eduquemos a la población a fin de que diga, mire, esta canasta, todos tenemos esos hábitos alimentarios que no son los mejores, por supuesto, somos uno de los grandes consumidores de bebidas gaseosas del mundo, medio litro aproximadamente diario, ¿no? Entre 200 y medio litro diario,
un litro, ¿no es cierto?, de eso te alcanza para comprar un litro de leche, y ese dinero que está en esta canasta representativa, orientarlo a través de una buena marketing social, por decirlo, ¿no?, que nos hace falta, decir, no compre la bebida gaseosa, compre un poquito de la fruta de la época, o compres el tarrito de jurel, claro, 2 tarritos de jurel o un tarrito de jurel, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde falta. Ese es el tema de la canasta básica, que es representativa, no normativa, porque si yo hago una canasta normativa la llevo a lo que debiéramos de consumir desde el punto de vista alimentario y nutricional, pero eso te genera que la gente no lo va a consumir porque no tiene el hábito ni la costumbre. Entonces en esto de las canastas tenemos que ir educando, ¿te fijas? Educando pocas legumbres. Claro. Compremos más legumbres. Tenemos que hacer la pausa, Manuel. Estamos en la pausa, ya. Estamos Yo en la voy a ir pausa. a la alfabetización alimentaria. Ahí pasamos la alfabetización. Hacemos la pausa y seguimos conversando aquí con Mirta Crobeto Matassi. En el segundo ciclo. En el segundo ciclo. Gracias. Seguimos conversando aquí con Mirta Crobeto. Estamos con Manuel Tovar abordando muchos temas relacionados con, ¿cierto?, la alimentación, pero ahora pasemos a un tema inédito, la alfabetización alimentaria. ¿No es así, Tovar? Así es. ¿Estamos preocupados de ese tema? Ese Algo tema nuevo, que algo nuevo. No lo habíamos escuchado antes. ¿De qué se trata esto, Mirta? Digamos, ahí? Es algo nuevo, parece, ¿eh? Sí, Que inventaste tú, sí, digamos. creo que tenemos que ir poniéndonos al día en los conceptos que hoy día se manejan, no solo en este ámbito, sino que es lo que conversábamos, la digital, ¿no?, la alfabetización digital. Pero en esta área alimentaria nutricional necesitamos aprendizaje, necesitamos un alfabeto nutricional, alimentario y nutricional, a fin de que podamos incorporarlo en nuestro diario vivir, en nuestra enseñanza, porque siempre hablamos de la alimentación y la educación alimentaria y nutricional, que es importante, pero no lo logramos tampoco llegar, pero si alfabetizamos desde una edad temprana en el tema alimentario y nutricional, yo creo que podemos identificar barreras. ¿Por qué no entendemos una cosa respecto a los alimentos, tanto lo que nos provoca un estado para la promoción de la salud, o que ese alimento nos desfavorezca la salud, ¿no? Entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son las barreras, cuáles son las limitantes en esta alfabetización alimentaria y nutricional que deberíamos hacer, que impide que las personas logren cambiar al reconocer lo que ese alimento o producto nos provoca en la salud, ¿no? Entonces es muy importante empezar el tema de la alfabetización alimentaria y nutricional. Ahora, se habla también del tema de estilos de vida saludable a propósito de esta alfabetización alimentaria. Entonces, estilos de vida saludable, alimentación saludable también, está ese concepto. ¿Qué nos estaría significando esos nuevos conceptos también? Mire, creo que en nuestro país, siendo un país mayoritariamente enfermo, pensando solo en la malnutrición por exceso, el 70%, un poquito más, ¿no es cierto?, de la población mayor de 18 años tiene entre sobrepeso y obesidad. Esa es la cifra. En los niños, similar. Hay comunas donde hay mayor número de niños con sobrepeso y obesidad que otros, pero en general 1 de cada 2 de nuestros niños tiene problemas de peso. Entonces hablamos de la alimentación saludable, de los estilos de vida saludable, pero eso implica políticas públicas. O sea, hemos tenido avances en el tema de las políticas públicas saludables. Hemos hablado mucho de lo saludable desde el año 2000, ¿no es cierto? Pero no se logra
hacer cambios estructurales importantes para ir mejorando la situación. O sea, en el 2000 nuestras cifras de sobrepeso y obesidad eran muy lejanas a las que tenemos hoy día. Y se pensaba que en 10 años podíamos revertir situaciones de ese tipo. Muchos diagnósticos. Nuestro país tiene diagnósticos fantásticos. Es un país que diagnostica todo. En salud somos ejemplos. O sea, tenemos el censo en los adolescentes en la JUNAEV, el sistema en los niños menores de 6 años, las encuestas nacionales de salud, todo lo que registra el sistema público de salud está, ¿no? Pero hay una brecha en la sistematización y continuidad de acciones que permitan revertir situación, ¿no? Entonces, si hablamos de alimentación... ¿Falta voluntad política, dices tú? Yo creo que falta voluntad política, es un tema que interesa a toda la población, pero la voluntad política para decir vamos a destinar X recursos para la alfabetización, por ejemplo, que es el concepto que hemos estado hablando. Y eso requiere, ¿no es cierto?, saber qué profesionales o cuál es el equipo que va a tener que trabajar sistemáticamente con aquella población que tiene más problemas de salud. Hay que empezar por algún lado, ¿te fijas? Simplemente, ciertamente los niños tendrían que ser prioridad, cosa de que estas acciones de política en forma sostenida nos permitan hacer un cambio. Pilotos, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, que haya profesionales en las escuelas, nutricionistas en las escuelas, que permitan una vigilancia continua. Se hacen vigilancia en los colegios con el profesional que trabaja en el CESFAN, pero hay muy pocos profesionales en el CESFAN, no da respuesta a la necesidad permanente de eso. Deberíamos hacerlo como fue la malnutrición por déficit, en que el control era semanal y los profesionales trabajábamos en forma conjunta y semanalmente veíamos cómo iba la evolución, hacíamos educación, que hoy día tendría que ser alfabetización y educación, ¿no es cierto?, para poder revertir la situación. Los entornos, ¿no? Las leyes, la ley de etiquetado ha sido fantástica, ¿no?, y ha generado un impacto. Pero tenemos que estar permanentemente, no olvidarla. Sabemos que hoy día la población mira los sellos octagonales y dice este alimento contiene más sal, contiene más grasa, contiene más calorías, pero hay que saber cuál es el efecto que tiene esos nutrientes consumidos en exceso en nuestra salud. Alfabetización, o sea, enseñemos, hagamos la relación de una cosa con la otra. Y eso es lo que nos falta. Y nos falta voluntad política para decir, mire, te necesitamos. ¿Cómo es posible que nuestro país tenga 7 de cada 10 adultos con problemas de salud? Ahora, Mirta, empezamos este programa hablando del tema del cáncer, ¿ah? ¿Y cuál es la relación que hay entre este tema que tú manejas, digamos, de la nutrición y el tema del cáncer? Bueno, mira, esto, fíjate, estamos a nivel mundial también y nosotros como país estamos casi el segundo causa de muerte en nuestro país, el cáncer, y hay un 30% de eso que se pudiera evitar si tuviéramos estilos de vida más adecuados, por no decir completamente saludables, porque sabemos que ese es un concepto difícil. Una alimentación que propiciara prevenir y promover la salud en este ámbito. Por ejemplo, que son las recomendaciones internacionales. La obesidad está relacionada con evidencia científica con el cáncer. El sedentarismo también. El consumo de azúcares añadidos o agregados, por ejemplo, las bebidas gaseosas, ¿no? O sea, somos segundo país, siempre nos peleamos entre el primero y el segundo, entre los 3 primeros puestos el ranking a nivel mundial, ¿no? Y la cantidad de azúcares que consumimos a través de la bebida gaseosa es altísima, ¿no? Tenemos un alto consumo de carnes rojas, o sea, debiéramos de consumir 300 gramos a la semana, consumimos sobre medio kilo, ¿no? ¿A la semana? A la semana, ¿no? Hoy día no hay... Manuel.
hay que reducir el consumo. ¿eh? Claro, no hay diferencia. Recién estuvimos en un asado con Gonzalo y consumimos más de 500 gramos. Claro. Claro, te No, fijas dejémonos tú. de eso. Y entonces, o si baja un poquitito el consumo de carnes rojas, aumentan las carnes procesadas, o sea, embutidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ya pasamos ese momento en que en nuestro país ciertamente había necesidad de consumir carne. Entonces, hoy día es transversal, ¿no? Todas las personas, exceptuando aquellas que por situación de desempleo o situaciones especiales no tienen acceso y que hoy día está, ¿no es cierto? Hay un tema de inseguridad alimentaria, de personas que están padeciendo hambre, pero tenemos que ir a consumos más responsables. O sea, no necesitamos comernos un cuarto kilo de carne roja cada vez que consumimos. O sea, ustedes se van a reír, pero nosotros educábamos el tamaño de una cajita de fósforo. O sea, ¿quién se va a comer un pedacito de ese plato? Decir, uy, pero no necesitamos tanta cantidad, necesitamos una variedad de alimentos que nos permitan tener las defensas naturales dadas por la alimentación. Entonces, azúcares está asociado al tema del cáncer. Y el tabaco también, yo creo, ¿no? El tabaco también, el alcohol también, pero el tema alimentario, azúcares, grasas, Claro. Tema de carnes procesadas. Entonces, nosotros tenemos esos elementos en consumo excesivo y que se condicen con las tasas de mortalidad en este tema. Oye, Mirta, bueno, tú siendo decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, te vi mucho, muy entusiasmada en levantar un centro regional de promoción de la salud que viera todos estos temas. ¿Sigues tú, digamos, en esa perspectiva? Porque esa iniciativa creo que está bastante adecuada, digamos, para solucionar toda una serie de estos temas. Por ejemplo, la alfabetización alimentaria. Sí, Manuel, yo creo que ese es un tema que no ha perdido vigencia. O sea, nosotros desde el año, como país, 2000, en que se hizo ese gran cambio de paradigma, de empezar a colocar la promoción de la salud, ¿no es cierto?, como un eje central. O sea, no hubo una política, faltan los recursos, la sistematización, la continuidad en algunos elementos, pero sería una tremenda iniciativa y muy favorable para la región que pudiéramos hacer un piloto con un centro regional de promoción de la salud transversal, claro, ¿no? O sea, creo que sería hacer la evidencia científica de los cambios, ¿no es cierto?, que significaría empezar a trabajar estos temas, pilotos, ya sea en escuela, piloto en una junta vecinal, piloto en X, ¿no? Y poder mostrar, ¿no es cierto?, con una continuidad del impacto que tiene esto. O sea, la alimentación nos enfrentamos todos los días, comemos, claro, comemos mal. Que era lo que uno esperaba, te fijas, cuando mejorara la situación económica de nuestro país. No voy a hablar de casos especiales, pero en general. Oye, va a mejorar la calidad de la alimentación porque vamos a aumentar el consumo de frutas, de verduras. Las personas van a comer, claro, van a comer carnes, que en los años 80 no había, todos los sectores no tenían para comer eso, se compraban los huesos, ¿no es cierto?, etcétera. Y nos fuimos al otro extremo, claro, ¿no? Una malnutrición por exceso, teniendo recursos, pero no saberlos aplicar bien, ¿no? Entonces creo que un centro regional de promoción de la salud sería fantástico para la región y poder mostrarlo con evidencia el impacto que tendría ello no solo en el cáncer, ¿no es cierto?, porque es algo que debemos de potenciar, sino que en general en la salud y en la promoción de la salud y en la prevención. claro. ¿Vas a hablar finalmente del Foro Regional del Cáncer? No, el foro sigue, ¿ah? El foro sigue. Y con esta iniciativa, digamos, que tiene la doctora Mirta Groboito, más aún, porque realmente la región
hace falta, digamos, que nosotros tengamos iniciativas de ese estilo. De hecho, escuché a la ministra de Ciencia y Tecnología, no sé si te conté, Mirta, señalar de que ellos tenían como política de esta nueva administración en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación el de crear centros regionales en las regiones. Por lo tanto, esta iniciativa que tiene Mirta, digamos, me parece fantástica y bueno, como foro vamos a tomarla, digamos, para llevarla a cabo. Yo creo que... ¿Qué piensa con esa iniciativa? Muy bueno, porque además tenemos características regionales productivas especiales. ¿Te fijas? Entonces podríamos hilar esto con la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la malnutrición por exceso, cáncer. O sea, hay una serie de elementos que sería muy importante poder abordar. Muy bien. Ya, te agradecemos, Estamos. Mirta. Muchas le ha parecido? gracias a ustedes por invitarme Faltó mucho por exponer, para conversar de estos temas que son de interés de la población, de nosotros, ponerlo al servicio y bien, aquí estaremos. Te vamos a invitar de nuevo porque nos quedaron muchos temas, digamos, ahí que es necesario, digamos, conversar. Ya, gracias a todos con nosotros, Mirta Crobeto, agradecemos al Club Alemán, nos despedimos y nos encontramos en otra oportunidad.